Si alguien se ofrece, levante su dedito y si no, ya les digo yo qué es lo que vimos. Breve resumen. Así. Estábamos viendo como las bases de la teología. Ajá. Este, es que no encuentro mis apuntes, pero estábamos viendo cosas bien locas como, estaba la cristología, la eclesiología, Ajá. ¿cuál otra? Ay, amigos, ayúdenme. Es que no encuentro mis apuntes. Antropología. Sí, exacto. Todas es neumatología y antropología, como dijo Juan. Y continúa, ¿no? O sea, son un buen. Y la cosa de eso es, les dije, vamos a ver eso como la historia de redención, ¿no? ¿Se acuerdan? La historia de redención es, fuimos creados, cada uno de nosotros como hombres que cayeron después, y sin embargo llega Jesús en algún momento de la historia, hace 2000 años, y entonces Jesús abre puertas, abre su espíritu para que llegue a nosotros, crea su iglesia y la fundamenta aquí, y entonces a través de eso llegamos hasta el final de los tiempos, que es escatología, ¿no? Y entonces ahí tenemos como base de todo esto la revelación que nos está dando Dios, ¿no? Entonces tenemos prolegomenos, que era la revelación, tenemos a Dios, tenemos al hombre, tenemos, se me olvidó cuál seguía, pero un buen de divisiones, ¿no? Y en parte estamos cortándole, porque hay más, ¿no? Podríamos decir armatología, que es la que estudia el pecado, podríamos decir otros más, ¿no? Pero sí, los que vamos a ver nosotros es prolegomena. Mejor les voy a dar las palabras sencillas, ¿no? Revelación, Dios, hombre, Cristo, Espíritu, salvación e iglesia. Y las últimas cosas, o los últimos tiempos, ¿va? Y ya terminando eso, pues comenzamos a checar cada una, ¿no? Ahora vamos a checar, ya no qué es la teología, sino quién hace teología, ¿va? ¿Quién y dónde se hace teología? ¿Quién hace la teología? ¿Dónde se hace la teología? ¿Va? Entonces, si pueden acompañarme ahorita, vamos a checar, primeramente, un pasaje que está en 1 de Timoteo 6, versículo 15 y 16. 1 de Timoteo 6, versículo 15 y 16. Y voy a compartir también mi pantalla para que podamos ver todos los versículos juntos. A ver, muy rápidamente. Quizás. Va, 1 de Timoteo 6, versículo 15 y 16. Va. Y aquí vamos a destacar, sobre todo, la parte de cómo es que se define a Dios, ¿va? Esto va a ser nuestra apertura para todo lo demás. Entonces, si pueden también checarlo, denme un segundo. Luz, ¿me ayudas por si alguien se mete nada más para aceptarlo? Ya te puse como coanfitrión. Sí. Como coanfitrión. Vas. Muchas gracias. Y vas. Dice, la cual a su tiempo mostrará al bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes, Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Ahora chequen estas palabras clave, ¿no? Una, segundo, aquí está. Una, inaccesible, que ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra, ¿no? Y entonces tenemos a este Dios que estamos viendo que literalmente está inaccesiblemente, ¿no? Habíamos hablado de la luz en momentos pasados y la luz hace referencia al conocimiento, la luz hace referencia a algo que abre la visión para poder ver la realidad de las cosas. Les comentaba una imagen, ejemplo, si yo apago la luz aquí ahorita, igual y van a ver unas cosas. Si ustedes apagan la luz donde están en su casa, van a ver unas cosas, ¿no? Si es de noche, van a ver unas cosas. Pero ejemplo, van a empezar a ver y van a decir, ¿qué color es este? ¿Qué color es este? Y no van a poder definir qué color es. Si tuviesen una pintura,
literalmente parecería que está en blanco y negro la pintura, porque cuando tú no tienes luz, paras de poder ver las cosas de la forma en la que en verdad son, ¿no? Entonces lo que hace la luz es que ilumina todo para que se vea exactamente como es. Cuando hay una luz que es inaccesible, ni siquiera tenemos esa luz. No podemos observar nada de ella, no podemos observar aquello que esa luz ilumina, porque está iluminando cosas que están fuera de nuestro lugar. Observamos el ejemplo de Nicodemo, y Nicodemo en Juan capítulo 3 le está diciendo Jesús, ¿cómo puedes, cómo voy a enseñarte cosas celestiales si tú no entiendes lo que yo te estoy diciendo ahorita, que es terrenal, ¿no? Entonces, si aún no entendiésemos lo terrenal, no podríamos comprender nosotros posiblemente lo que está del lado de Dios. Ahora, si esto es cierto, entonces, ¿cómo es que nosotros realizamos teología? ¿Cómo es que la realizamos nosotros si estamos desde un punto de vista que está muy lejano a quién es Dios por el simple hecho de que nosotros no somos Dios, ¿no? Entonces, la cosa de la teología y de quién hace teología es que son cosas que son nosotros, que somos hombres, y somos hombres, uno, caídos, somos hombres, dos, finitos, y somos hombres, tres, con una perspectiva, ¿va? Ahí les explico muy rápido. Hombres caídos, porque hemos sido afectados por el pecado. Nosotros no conocemos a Dios de la misma forma en la que lo conoció Adán en el jardín, porque Adán no tenía pecado. Adán caminaba junto a Dios dentro del jardín. Y nosotros, hombres caídos, estamos alejados y estamos naciendo como hijos de ira, dice Efesios 2, como hijos de ira que automáticamente cuando nacen ellos, no solamente están lejos de Dios, sino que están en enemistad con Dios, ¿no? Están en una relación en la cual el hombre está yendo en contra de Dios. Dos, somos hombres que son finitos, somos criaturas creadas, ¿no? Y entonces, así como nosotros tenemos un tiempo de inicio y un tiempo de final, eso define también nuestro conocimiento, ¿no? Nuestro conocimiento no es infinito, no abarca cosas que sean infinitas, sino que se limita a experiencias que sean de estos momentos. Entonces somos hombres que son finitos, que van a morir. Y tres, somos hombres que tienen una perspectiva. Perspectiva. Tenemos que admitir también nosotros, no solamente que somos finitos, que comenzamos nuestra vida y que vamos a morir, y no solamente que somos hombres caídos, sino tres, que tenemos una perspectiva. Cada uno de nosotros nació en una familia diferente, nació aún dentro del mismo contexto, nacimos en familias muy diferentes, ¿no? Varía nuestra cantidad de dinero, las ideas que manejan nuestros grupos sociales, varía ahorita nuestra cultura por el hecho de que vivimos en el siglo XXI, que tenemos acceso a esta tecnología que no tenían hace 100 años. Varía nuestra vestimenta, varían nuestras ideas de cómo es que se concibe el mundo, ¿no? Y estábamos checando algo, por ejemplo, Luz y yo, que era de cómo es que la conciencia se va corrompiendo, ¿no? Y ahorita la conciencia general de la humanidad, ejemplo, acepta cosas que son malas, que hace unos años no se aceptaban. Acepta cosas como la parte de las relaciones homosexuales, la parte de, ideas que se mantienen ahora como normales dentro de la cultura, como de la conciencia general de todo el mundo, como si fuesen buenas, cuando no lo son, ¿no? Y entonces también tenemos que admitir ese tipo de cosas. En otros tiempos también aceptaban cosas malas como buenas, que ahorita ya nos aceptan, gracias a Dios. Pero también nosotros tenemos cosas en nuestra cultura que nos influencian, que van modificando nuestra forma de pensar. A diferencia de un Dios que se mantiene igual dentro de toda la historia y que nunca ha cambiado, sino que es un Dios que está como inmortal, que está inmortal, siempre ha existido, siempre va a existir, y todo lo que Él es nunca va a cambiar, ¿no? Pero entonces nosotros sabemos que somos los que tienen que hacer teología, a pesar de que somos hombres caídos, a pesar de que somos hombres que son finitos y que somos hombres que tienen una perspectiva cultural, ¿no? Entonces, dándonos cuenta de esto, tenemos que razonar entonces cómo es que sucede esto de conocer a Dios.
Teología, dijimos, es poder conocer a Dios, poder ir en dirección hacia Dios, ¿no? Entonces, esto sucede primeramente porque nosotros somos criaturas de Dios, ¿no? Porque somos criaturas de Dios, de modo que nosotros somos hechos por Dios para hacer teología. Cuando vemos entonces de nuevo Adán y Eva fueron creados para poder estar en una relación con Dios, en la cual ellos iban a ser, Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27. Capítulo 1, versículo 26 y 27. Ellos iban a ser, a su imagen, ¿no? Iban a ser, siguiente versículo, a su imagen. ¿Ven? 2 veces menciona, bueno, técnicamente 3 veces menciona. 3 veces menciona la parte de que fueron hechos a su imagen y también menciona a su semejanza, ¿no? Entonces tenemos a unos hombres que fueron hechos para ser hechos a la imagen y semejanza de Dios, que fueron hechos para tener una relación en la cual ellos iban a ser una proyección de quién es Dios, ¿no? Delante de toda la creación. Y en este caso dice nuestro versículo, era para señorear, era para andar sobre la tierra, era para multiplicarse, que no está dentro de este versículo, pero también viene dentro de la imagen, más claramente en el capítulo 2 de Génesis. Y entonces fueron hechos varón y hembra, ¿no? Ambos fueron hechos como criaturas, como imagen de Dios, en el mismo valor para poder reflejar quién es Dios, ¿no? Y se ve más claramente una versión de quién es Dios a través de un hombre y una mujer que son hijos de Dios, ¿no? Y entonces, esta parte de nuestra teología, el hecho de que podamos lograrla, se sostiene puramente en este versículo y puramente en la redención, ¿sí? ¿Por qué? Porque a pesar de que podríamos decir que nada más se sostiene en esto, nos tendríamos que llevar a otros versículos. Ejemplo, Romanos 1, versículo 23. Romanos 1, versículo 23, donde dice que cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen del hombre corruptible, ¿sí? ¿Por qué les digo eso? Porque la gran tragedia de toda la humanidad es el hecho de que a pesar de que ellos podían conocer a Dios, nos dice 2 versículos antes, a pesar de que ellos conocieron a Dios como una imagen de Dios, que podían ver las cosas de Dios, ellos decidieron abandonar la imagen de Dios por una imagen de hombre corruptible, ¿no? Por dar gloria a los hombres, por mantenerse solamente en una relación con hombres y dejar de lado la parte eterna, ¿sí? Cada uno de nosotros entonces tiene que saber que las dos cosas que sostienen nuestra teología son el ser hechos imagen de Dios y la redención que restaura esa imagen de Dios, de modo que ahora ya no seamos solamente la imagen del hombre, sino que seamos ahora hijos de Dios, ¿sí? Esta parte de imagen se ilustra muy bien con el hecho de ser hijos de Dios, ¿sí? Cuando checamos Génesis capítulo 3, vemos que esto de imagen no solamente hace referencia a una creación, capítulo 4, a una creación, sino hace referencia a cuando ellos tienen hijos. Era el capítulo 5, ahora sí. Aquí está. En el día en que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Y luego, varón y hembra fueron creados. Y luego engendró Adán un hijo a su semejanza, ¿no? Esta parte de semejanza de imagen, que viene aquí también, hace referencia a los hijos, ¿no? Y entonces cuando fueron creados a la imagen, estaban siendo hijos. Cuando se rompe esa imagen, ya no son hijos. Necesitamos de la redención para volver a ser hijos de Dios
y volver a poder ser a imagen de Dios, ¿sí? Para poder volver a tener la voluntad de Dios. Aquel que está allá afuera, que no conoce a Dios, no puede ser a su imagen por el simple hecho de que no es su hijo de Dios, ¿sí? Entonces, aun si actúa bien la persona que está afuera, aun si actúa justamente dentro de sus corazones, no son a imagen de Dios. Y sus acciones no están dentro de la voluntad de Dios, porque lo están hasta el momento en el cual ellos son convertidos y son restaurados, ¿va? Muy sencillo. Entonces tenemos que ser nosotros esta teología como imágenes de Dios que han sido restauradas. Tenemos que hacerla como imágenes de Dios que a través de ser eso pueden conocer, amar y obedecer a Dios, ¿sí? Entonces, chequemos dónde viene esa restauración, ¿ok? Ahorita tenemos ya 3 versículos, ¿no? Tenemos Colosenses, capítulo 3, versículo 10, que nos está hablando acerca de un hombre nuevo, un hombre revestido que es nuevo, y entonces él, conforme a la imagen del que lo creó, ya está restaurada esa imagen, se va renovando hasta el conocimiento pleno, ¿sí? Una persona revestida de nuevo, una nueva criatura, conforme a la imagen del que lo creó, ya está siendo restaurado eso, ya ha sido restaurado, se va renovando, también es algo presente y continuo hasta que cada uno de nosotros lleguemos a ver a Dios, hasta el conocimiento pleno, ¿no? Y entonces tenemos este versículo hermoso que está hablándonos acerca de continuar en nuestra renovación, en nuestro conocimiento, ¿no? Conocer a Dios porque somos imágenes de Dios. Uno, ¿va? Uno. Entonces, ahora me gustaría hacerles una pregunta. Si conocemos nosotros ahora porque somos imágenes de Dios, ¿cuál es la diferencia entre nosotros y Dios? ¿Cuál es la diferencia entre nuestro conocimiento de Él, nuestra teología, y la teología de Dios mismo? El conocimiento propio que tiene Dios. Y la respuesta se encuentra en la misma pregunta, en que nosotros somos imagen, ¿sí? Nuestra teología es una teología de imagen. Nuestra teología no es una teología que sea la misma que Dios tiene, sino que es una imagen. ¿Por qué? Porque Isaías 55, versículo 8 y 9, sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni sus caminos nuestros caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos, ¿sí? Cada uno de nosotros tiene que darse cuenta, tu teología no es la misma que la de Dios, es una imagen de la teología de Dios. Y eso no significa que es algo falso, ¿sí? Eso no significa tampoco que es algo, que no es real, ¿no? ¿Por qué? Porque esa imagen es una descripción de lo que es, solamente está más limitada. Entonces, nuestros pensamientos, nuestra teología es verdadera, pero es limitada ahorita, ¿sí? Tenemos a un Dios que es incomprensible, tenemos a un Dios que es más allá de nuestros límites por ser hombres finitos, pero tenemos también una revelación que es real, ¿no? Y entonces nos volvemos y tenemos que hacer una teología de imagen. Y eso tiene implicaciones muy grandes. Una implicación que cada vez que nosotros nos acercamos a hacer teología, no tenemos que reaccionar de forma soberbia, no tenemos que reaccionar como si nosotros estuviésemos más arriba que otras personas, sino que si hacemos teología de forma correcta, si nos damos cuenta que nosotros somos imágenes de Dios y no somos la fuente de la teología, entonces el hacer teología nos humilla, nos obliga a responder como Pablo en Romanos 11, versículo 33, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, ¿no? Nos obligaría a responder de esa forma.
teología, conocer a Dios, es algo que es demasiado grande para nosotros y tiene que humillarnos, tiene que hacernos ver que nosotros estamos abajo de Dios y no somos la fuente de la teología, ¿sí? Entonces, nuestra teología, que es a imagen, nuestra teología no es no es la versión perfecta, y la versión perfecta la conoceremos hasta que estemos delante de Dios, ¿sí? Dice 1 Corintios capítulo 13, dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte acabará. Y nuestra idea como teólogos, como cristianos, como personas que están en una relación con Dios, es apuntar por eso. No digo que sea perfecto ya, dice Pablo, pero dejando atrás todo lo demás, me estiro hacia la meta, ¿no? Del supremo llamamiento de Cristo Jesús, ¿no? Entonces es nuestro objetivo. Otra cosa que implica el hecho de que nosotros hacemos una teología de imagen es que entonces tenemos que depender constantemente de Dios. Nosotros no podemos hacerlo de nuestra forma, ¿sí? Les voy a dar un ejemplo. Cada una de las personas dentro de las ciencias estudian cosas, ¿sí? Una persona que es un veterinario estudia animales, animales que son pequeños, animales que restringe. Nosotros no estudiamos de la misma forma, porque Dios no está abajo de nosotros. Nosotros no estudiamos a Dios como alguien que está abajo, sino que nosotros estamos abajo del objeto de nuestro estudio, ¿sí? Y entonces tenemos que ver nosotros que Dios, que es el creador de todo, solamente podemos conocerlo porque Él se hace conocido a sí mismo, ¿sí? Esta dependencia se ve reflejada en tres partes, ¿sí? Dependencia. Uno, en el control que Dios tiene. Dios controla y creó los cielos y la tierra. Y entonces nosotros, que estamos dentro de todo lo que Él creó, nosotros solamente podemos conocerlo si dentro de ese control Él decide hacer un pacto con nosotros, ¿sí? Un pacto en el cual Él es quien obra todo, ¿no? Él es quien modifica nuestros corazones para poder comprenderlo a Él, ¿sí? Entonces, Él tiene control absoluto dentro de todo y su pacto con nosotros, que Él rige, que Él hace, es la forma en la que podemos conocerlo. 2, su autoridad. No solamente creó todo y nos creó a nosotros, y por tanto Él está en control de todo, sino que también tiene una autoridad dentro de todo eso, en la cual Él tiene un derecho divino para pedir que nosotros le hagamos, para pedir que nosotros confiemos en Él y le obedezcamos, ¿sí? Entonces, primero, su control asume que Él hace que nosotros lo conozcamos. Su autoridad asume que Él tiene el derecho completo para que nosotros confiemos y le obedezcamos, ¿sí? Si no vemos eso nosotros, vamos a empezar a ir en contra de la Biblia. Vamos a empezar a decir nosotros, oye, pero esto no está bien. La forma en la que lo pensó Dios no está bien. Estaba viendo, ejemplo, un pasaje en Marcos capítulo 8, versículo 31 al 38, donde está Pablo y Jesús le dice a Pablo, es necesario que yo muera y resucite. Y entonces Pablo actúa en forma contraria y lo reprende a Jesús, reprende a Dios y le dice perdónenme, Pedro, le dice Pedro a Jesús, no es necesario que tú mueras. Y entonces Jesús le dice, aléjate de mí, Satanás, ¿sí? Le dice Satanás, porque no estás poniendo tu mente en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y entonces, esta persona, Pedro, estaba literalmente negando aquello que Dios decía que era necesario. Esta persona estaba poniendo las cosas buenas como buenas, pero que provenían dentro de su mente. Entonces, nosotros no podemos hacer lo mismo.
Eso, Dime, voy a salirme tantito y voy a entrar de mi compu. vas, ahorita te admiten, ya, A ver. vas. Nosotros no podemos hacer esto. La forma en la que nosotros tenemos que reaccionar, más bien, sería como el Salmo 124, versículo 8, que dice, nuestro socorro está en el nombre de Jehová que hizo el cielo y la tierra. ¿Sí? Nosotros estamos dependiendo completamente de ti. Nosotros estamos reaccionando como primera de Samuel, capítulo 3, versículo 9, diciendo, como Samuel, diciendo, habla Jehová, porque tu siervo oye, porque tu siervo escucha, ¿no? Nosotros no decimos qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Nosotros nos sostenemos a la autoridad divina de parte de Dios. Y 3, no solamente Él tiene el control, autoridad, sino que también Él está presente, ¿va? ¿Qué significa esto? Presente significa que ahorita, mientras yo estoy dando este estudio, Dios está con cada uno de ustedes. Dios está viendo la forma en la que está el corazón de cada uno de nosotros, del mío, de cada uno de ustedes mientras están escuchando, ¿sí? Nosotros no estamos haciendo una teología que dice como que no está Dios aquí, sino que nuestras mismas reacciones de nuestro corazón ahorita, Dios las está escuchando, ¿no? Dios está consciente de cada una de ellas. Y en vez de eso, nosotros tenemos que reaccionar y decir como en Génesis, capítulo 17, versículo 7, que ahí está Jacob, ¿no? No, perdón, Abraham. Y está diciendo Dios que establecerá su pacto entre él y Abraham y tu descendencia después de ti en tus generaciones, pacto perpetuo para ser tu Dios, alguien que está dentro completamente de ti y el de tu descendencia después de ti. Y ahora otro, ahí sí es Jacob, que está diciendo en el capítulo 28, versículo 16, despertó de su sueño y entonces él dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía, ¿sí? Y esta debe ser nuestra respuesta siempre que nos olvidamos de que Dios está aquí ahorita. Es ciertamente Jehová está en este lugar. El único que no se da cuenta soy yo, ¿sí? Y tengo que darme cuenta. Dios está en control de todo porque Él lo creó. Dios tiene autoridad sobre todo, de modo que Él tiene un derecho divino para poder pedir nuestra confianza y nuestra obediencia. Y Dios está siempre presente, siempre presente. De modo que nosotros tenemos que decir, nosotros, Dios, Jehová, está en este lugar, ¿sí? Jehová está en este lugar. Eso es dependencia a Dios, ¿sí? Ahora, otra cosa. ¿Qué otra cosa? ¿Okay? Ya dijimos, imagen de Dios, ¿sí? Imagen de Dios, somos creados a su imagen, tenemos que ser restaurados también. Somos creados a su imagen, tenemos que ser restaurados y tenemos que actuar en total dependencia entonces, porque somos imagen de Dios. Tenemos teología de imagen, no teología pura. Ahora, ¿qué más? Somos pecadores en contra de Dios. Y esto nos tenemos que dar también cuenta nosotros. Esto es diferente, porque a lo que me refiero con esto de somos pecadores contra Dios, es que parte de la naturaleza del que está como un hombre caído, haciendo teología, es que él no es neutral. Seríamos muy ingenuos si pensásemos nosotros que somos neutrales dentro de nuestra teología, ¿saben? Tenemos nosotros una inclinación por ir en contra de cosas que son de Dios, ¿sí? Tenemos toda la humanidad una inclinación a alejarse de parte de Dios, ¿sí? Y eso significa que nosotros, ejemplo, cuando escuchamos algo que nos llama muchísimo la atención dentro de nuestra Biblia y decimos, wow, y decimos a veces muchas reacciones, una parte de eso, de nuestra carne, está diciendo, agarra esto que acabas de aprender y distorsiónalo y utilízalo con malos propósitos, ¿sí? Una parte de nosotros está diciendo, hay que utilizar esto para nosotros, ejemplo, igual y decir que los demás son menores que nosotros. Igual y decir que entonces nosotros
no tenemos que sostenernos a nuestras autoridades. Es un ejemplo, ¿no? Y se agrandan la cantidad de cosas que podemos hacer, ¿no? Y entonces, todas las que son herejías allá afuera, todas las que están haciendo iglesias que no tienen un buen fundamento, agarran la Biblia y dicen que es basado en la Biblia, pero están distorsionando las escrituras. De modo que nos dice Gálatas, capítulo 1, versículo 6 al 10, que dice, aquí, no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Dicen predicar el evangelio, pero están pervirtiendo el evangelio. Están agarrando otras cosas, ¿no? Están volteando y yendo en contra de Dios, pecadores en contra de Dios. Vemos otros ejemplos. Juan, capítulo 3. Mejor desde el capítulo 1 y luego vemos el del capítulo 3. Juan, capítulo 1, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y luego vemos unos versículos después, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, ¿no? Juan capítulo 3, versículo 19. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, ¿sí? Los pecadores, todos aman más el pecado que el mundo. Necesitamos ser redimidos, necesitamos estar conscientes que aún ahorita nosotros estamos en un proceso de abandonar y sacrificar nuestra carne. Y entonces nuestra teología tiene que ser, Dios, sé que yo voy a distorsionar esto, entonces ayúdame para que yo no lo haga. Ayúdame y sosténme en esto para que yo no ame más hacer pecado con esto que honrarte a ti, ¿sí? Rebelión humana, entonces, en una parte, no previene a las personas de hacer teología, y en otra parte tenemos que considerar si las previene de hacer teología, ¿no? Si está constantemente ahí. Vamos a ver otro más, uno más y ya. Mateo 15, versículo 6 al 9. Nada más va a ser el 6 y el 9, pero más. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Aquí está hablando de una persona, de cualquier persona que no honrase a su padre o a su madre. Y entonces dice, así habéis invalidado el mandamiento de Dios. Por vuestra tradición. Estaban dando más dinero que honrar a su padre y a su madre. Y entonces estaban invalidando el mandamiento. Y ellos lo estaban defendiendo con escrituras, diciendo que era para Dios, que es más grande que sus padres y sus madres, ¿no? Sin darse cuenta que eso era parte de la teología buena, ¿no? Hipócritas, decía, bien profetizó Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Hacen teología y dicen teología, pero su corazón no está en esa teología, ¿no? Su corazón no está en conocerme a mí. En vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, ¿sí? Entonces vemos, distorsionan todo para hacer mandamientos de hombres. Son pecadores contra Dios. Cada uno de nosotros entonces reaccione de esa forma y estéte consciente. Cuando tú vayas a leer la Biblia, muy probablemente vas a querer distorsionarlo. Y si conoces eso, y si oras eso, vas a poder tener una teología que esté un poco más del lado de Dios, porque estás sacrificándote a ti mismo mientras lo realizas, ¿no? Continuamente abrir sus mentes. ¿Cuál? ¿Qué pasó? ¿Qué dijiste que cómo teníamos que orar para no distorsionar? Orar para que, honestamente, para que Dios sea aquel que está obrando en tu teología y entre en tu corazón, ¿sí? Y que no sea algo que provenga de nuestras ideas. Entonces la oración es, Padre, sé que yo podría distorsionar esto y probablemente tengo un deseo por hacerlo, pero tú detén mi mano de obrar aquí. Detén mi mente y mi corazón, ¿sí? Y la siguiente parte. Ok, somos como imagen de Dios,
somos como pecadores en contra de Dios y también somos como hijos regenerados de Dios, ¿sí? Imágenes de Dios, pecadores contra Dios, hijos de Dios, ¿va? También así hacemos nuestra teología. Si nos hemos arrepentido, si entramos en un trabajo de teología en el cual dependemos del Espíritu como nuestro maestro, en el cual, como dice Juan capítulo 6, versículo 45, mejor lo voy a poner aquí. Juan 6, 45, que nos está diciendo, como está escrito en los profetas, serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. ¿No? Les está diciendo aquí a los apóstoles. Y entonces, si somos nosotros enseñados por Dios, que está haciendo una referencia a Isaías 54, 13, si nosotros somos enseñados por Dios, entonces nosotros escuchamos la palabra de Jesús, ¿no? Dice todo aquel que oyó al Padre, o sea que fue enseñado por Dios, todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a Jesús, ¿no? Como hijos de Dios, hijos regenerados, ahora nosotros nos acercamos a Jesús. Y entonces nos acercamos no como independientes, no como personas que ya conocen todo, sino como hijos. Un hijo pequeño que está constantemente agarrado del brazo de su padre, que está constantemente diciéndole que no puede hacer algo si no le tiene su permiso, que está constantemente su padre vigilándolo para que no caiga, sino que él lo sostiene, él lo alza y él se lo lleva caminando. Me acuerdo mucho cuando estaba con mi papá, cuando yo tenía como 10 años, cuando íbamos a cruzar la calle, en vez de dejarme cruzar la calle sola, él me alzaba y me ponía en sus brazos, en sus hombros, y me llevaba a través de la calle, ¿no? Para poder hacer todo más sencillo para mí, ¿no? Hijos de Dios que están dependiendo de él, perdón. Entonces, si nosotros nos damos cuenta que hemos sido hijos, nos humilla también, ¿no? Nos deja abajo, nos deja como menores y en el proceso de la teología nos deja como los que tienen que ser enseñados, ¿sí? Y esto coincide mucho con el proceso de santificación. El proceso de santificación fueron hechos nuevas criaturas, nuevos nacidos, bebés espirituales, bebés que tienen que ser llevados a través de cada una de las partes de su camino, ¿sí? Para poder crecer, para poder convertirse en jóvenes. Y entonces, 1 Corintios, capítulo 13, regresamos, termina diciendo, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño, ¿sí? Cuando llegue lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará, ¿no? Ya llegaremos a una madurez completa espiritualmente, ¿sí? Entonces, tenemos que darnos cuenta que somos hijos de Dios, ¿sí? Que veamos a Dios como un Padre al cual, aquí van puntos, 1, hay que temerle. 1, hay que temerle. Salmo 25:14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Aquellos que están viendo que Él está mucho más arriba que nosotros, estamos temiendo, ¿sí? Estamos diciendo, Él rige y dirige todo, ¿va? 1, con los que le temen. 2, un segundo. Ok, ya me acordé. Ok, 2, los que caminan con Él, ¿sí? Los que caminan con Él. Juan capítulo 14, versículo 21.
El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré. Me manifestaré a él, ¿sí? Y me manifestaré a él, ¿sí? El que sigue sus mandamientos, ¿sí? La parte del temor no solo te lleva a verlo con reverencia, te lleva a verlo también como alguien que es digno de ser obedecido, ¿no? Y entonces, el que guarda los mandamientos es aquel que lo ama, ¿sí? Es aquel que está caminando en el camino de Dios, ¿sí? Y 3, ese camino que está logrando él, que es en temor de Dios, que es en el camino de Dios, tiene la dirección de Dios, ¿sí? La dirección de Dios es hacia su Hijo, ¿sí? Y tenemos muchísimos pasajes que nos hablan de ese tipo de cosas. Hebreos capítulo 12, por ejemplo, el primer versículo, anda hablando acerca de correr con los ojos puestos en Jesús, como el autor y consumador de la fe que está al frente. Y nosotros entonces corremos una carrera que está haciendo en dirección hacia Jesús, a través de todo lo mismo que corrió Jesús, ¿no? Otros pasajes, ya para cortarlo un poquito, hacen referencia, por ejemplo, a una iglesia que se está construyendo los unos con los otros para poder llegar a la altura y la medida del varón perfecto, ¿no? De Cristo Jesús. Ahí está de ejemplo Colosenses, capítulo 3, según recuerdo. Y luego se las paso. Pero el caso de eso es, literalmente, si nosotros estamos dentro del temor de Dios, si estamos siguiendo sus mandamientos, estamos yendo en una dirección que es la que Él colocó, ¿no? Una teología que está yendo hacia donde Dios pone. Y finalmente, la exhortación que queda para cada uno de nosotros es la parte de que veamos entonces cómo vamos a conseguir esto, ¿sí? Si nosotros, lo que ya dijimos ahorita, fuimos creados como imagen de Dios, pero caímos. Necesitamos restauración y entonces nos convertimos en una teología de imagen de un hijo restaurado. Si todavía tenemos carne y entonces tenemos que ser teología como pecadores en contra de Dios y a la vez estamos regenerados y hacemos teología como hijos de Dios que se sostienen a su Padre, ¿cómo es que la hacemos prácticamente hoy en día, ¿no? Y la forma en la que lo hacemos es a través de maestros, a través de nuestros pastores, a través de una comunión los unos con los otros, ¿va? En la iglesia. Aquí van. Primeramente, Efesios, capítulo 4, versículo 10 y 11, que nos están diciendo que Él descendió, Jesús, y subió, y entonces Él constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y nos dice el siguiente versículo 12, para perfeccionar a los santos, para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿sí? Primer punto, maestros y pastores. Ellos debemos de hacerles caso para que ellos nos muestren cómo realizar la obra del ministerio, ¿sí? Y luego va la parte unos con otros. Aquí va. Efesios, igual capítulo 4. Pero nos vamos un poco más abajo. Capítulo 4, versículo 12 teníamos. Entonces, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos a la unidad de la fe, el conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, ¿no? Es lo que estaba diciendo ahorita, ¿va? Y entonces, esta es la parte donde obramos unos con otros. Aquí va. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Punto específico de este pasaje, de esta zona, es los maestros. Dime. Perdón, No te preocupes.
Entonces, Ajá. estamos hablando de un crecimiento individual según la función específica que tiene cada uno en el cuerpo de Cristo. Más o menos. Estamos hablando de un crecimiento conjunto, o sea, todos, Ujú. según, así como lo dijiste tú, pero un crecimiento conjunto según el lugar de cada miembro, ¿no? Entonces, lo que estoy diciendo es, pastores y maestros nos ayudan a conocer cómo edificar el cuerpo de Cristo. Y ahora nosotros edificamos a nuestra iglesia, unos con los otros, ¿sí? Ujú. La Mm, iglesia solamente crece si la iglesia misma se edifica a sí misma, ¿no? ¿Sí contesta bien la pregunta? Ajá. Vas. Pero me refería, bueno, o sea, sí, Ajá. pero en esa parte donde dice recibe su crecimiento, ay, ajá, en el 16 recibe su ¿Sí? crecimiento. eh, o sea, yo sé que la meta es crecer en conjunto, Ajá. pero en ese conjunto hay diferentes partes que son las partes del cuerpo y Sí. cada parte del cuerpo recibe dones y talentos distintos. Entonces, es a eso a lo que me refiero. Si con base a esos dones y talentos diferentes, cada uno tiene un crecimiento, dijeras tú, cualitativamente diferente. Ya te entendí. Creo que ya te entendí. Este, sí. El crecimiento varía. Todos somos diferentes. Sí, sí. Vale, perdón por interrumpir. Ahora no te preocupes, pero sí. Este, hay otro pasaje, pero ahorita no me acuerdo, que dice cuál es en específico, ¿no? Pero dice la parte de según la gracia que fue dada a cada uno, ¿no? Cada uno de nosotros tiene una diferente gracia. Cada uno de nosotros entonces crece en diferentes formas. A pesar de que todos estamos creciendo, se crece en diferentes formas, ¿no? Creo que eso es lo que estabas diciendo, ¿no? Pero la idea, ajá, es que a través de ese crecimiento llegamos a un crecimiento conjunto, ¿no? Y mi punto específico para ustedes es la parte de no se puede hacer un crecimiento. Aquí ya estoy regresando ahí, ya no estoy contestándote. ¿Eh? No, pues, pero que no podemos hacer un crecimiento si no estamos en una iglesia local, ¿sí? Si nosotros no tenemos a pastores, si nosotros no nos relacionamos con otros creyentes, no hay un crecimiento, ¿sí? Una persona que se va de la iglesia y se queda fuera, o sea, me refiero a que se queda sin iglesia porque piensa que está teniendo una relación con Dios solo, no se da cuenta que la forma en la que lo puso Dios es a través de la iglesia. Tener una relación con Él es a través de su iglesia. Y ese es mi punto. Nosotros hacemos teología como hijos redimidos dentro de una iglesia. Ese es el punto, ¿sí? No se puede hacer afuera. Por lo mismo es que Dios establece estas personas. Por lo mismo es que Dios en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 2, dice, necesitan ustedes, iglesia, a una persona que sea un obispo, un anciano, que sea irreprensible, que sea marido de una sola mujer, y continúa la lista y llega apto para enseñar. No se puede tener un obispo a un anciano que no sea apto para enseñar, porque su trabajo es mostrarle a las demás personas cómo obrar la obra del ministerio, ¿sí? Cómo utilizar sus dones para edificar a la iglesia, cómo utilizar todo lo que Dios está dando para seguir creciendo de forma conjunta, ¿sí? No es solamente a través del pastor, sino es porque el pastor enseña a las ovejas a hacer la obra, ¿no? Y entonces es toda la iglesia, no solamente el pastor, toda la iglesia y todas nuestras relaciones unos con los otros. Sigamos relacionándonos, sigamos haciendo teología. Entonces, ¿cómo? Y voy a rescatar todo lo que ya vimos, como imágenes de Dios que han sido restauradas, que dependen de Dios, que están constantemente queriendo ir en contra de Dios y Eso constantemente... tengo que entrar a la otra clase. ¿Vas a mandar el documento al grupo? Sí, subo el video, pero sí, Ok. vas, ya. Igual ya casi Vale. termino. Vas. Que tienen que ser ir constantemente en contra de su carne y crucificando la carne. 3,
que tienen que ser como hijos regenerados que se mantienen debajo de su Padre. Y 4, que es a través entonces de su iglesia. ¿Va? Punto final. Y ya, si me ayudan a orar. Amigo Asael, ¿estás ahí? ¿Puedes? Sí. Vas, amigo. Señor, te damos gracias porque nos permites conocerte cada día más, Padre, porque nos permites reunirnos como hermanos y edificarnos los unos a los otros, Señor, porque gracias a ti y gracias a que nos dejas conocerte, podemos hacer una iglesia cada vez más grande, Señor, que todo el mundo pueda conocerte y pueda escuchar de ti a través de nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque nos permites reunirnos a pesar de las adversidades y porque llenas de conocimiento a Jaso para que nos pueda predicar tu palabra, Señor. Bendice nuestras vidas y bendice a cada uno de los que no te conocen también, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Y amén. Amén. Van, amigos, estamos. Va. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Estamos cool? ¿Cómo ven? Yo sí tengo una. Vas, dale. Hay una parte en la que dices que como nos sabemos en un nivel menor al de Dios, nos acercamos como hijos confiando en que nuestro Padre siempre sabe cuál es el mejor camino para nosotros. Sí. Bueno, ya le estoy metiendo mucho de mi interpretación, pero No, creo sí, que esa, bien. no sé si me explico a qué parte te referiste. ¿Sí? Ujú. No, Bueno, sí, completamente. en esa parte, Ajá. tú dices que nos tenemos que acercar como niños pequeños, pero eso quiere decir en general como hijos, porque pues también hay otras partes en donde se nos habla que en algún momento crecemos y dejamos de necesitar la comida de un niño pequeño, y que entonces ya somos cristianos maduros. Yes. Es Sí. lo que no entendí. No, sí, te agarro la confusión. Son dos imágenes distintas. O sea, en la imagen que está viendo Pablo, no, perdón, no es Pablo. En la imagen que están viendo en los Hebreos, capítulo 5, que es la que dices tú, está haciendo referencia al proceso en el cual ellos, ¿Hebreos 5? sí, Hebreos 5, los últimos versículos de Hebreos 5, está haciendo referencia a la parte de continuar creciendo, ¿no? Constantemente, y que ellos ya deberían de ser adultos en el Evangelio. Ese es el punto específico de Hebreos 5. Y les dice, ya deberían de ser maestros, pero necesitan que se les enseñe otra vez. Y entonces Hebreos 6 dice los rudimentos, que son y los enumera, ¿no? La parte de la resurrección de los muertos, la parte del bautismo, etc. A la que yo te digo es más en relación al ambiente general de la Biblia, en el cual nos llaman hijos de Dios, en el cual ese hijos no se quita nunca, ¿no? Porque pues hijos siempre van a estar debajo del Padre, quieran o no. Aún nosotros, de hecho, aún si nosotros nos vamos de la casa, igualmente vamos a tener que tener a nuestros padres, que cuidarlos, que estar ahí como honrándolos, ¿no? Pero por supuesto que es diferente porque pues Dios nunca va a dejar de ser Dios, ¿no? Y nunca vamos a ser nosotros padres de Dios. Ahora sí, amigos, ya estamos. Va, todo Así cool, es. amigos. Vamos a desconectarnos. Si quieren, les paso mi liga para que sigamos hablando, para dejar libre esto para el club de lectura. ¿Va? Ya están. Y muchas gracias, Jos. Vamos, Jaso. Gracias. Pero va, les paso ese link si quieren. Si no, pueden irse en paz a comer, amigos. A cenar. Rico. Ja. Les agradezco mucho que estén aquí ahorita. Gracias, Josu. Amigo. Gracias. Gracias, Jaso. A ustedes, amigos. Cuídense.